Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, FECODE informa. Una vez más hemos hecho la invitación al profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE, quien presentará el informe de esta organización sindical. Profesor Miguel, muy buenos días, gracias por seguirle madrugando a la educación y como siempre a los temas sindicales aquí a través de Horizonte Educativo. Bueno, un saludo a ti, Juan Antonio, de la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y por supuesto saludos vitales, fraternales y pedagógicos a todo el magisterio de la comunidad educativa que está con nosotros, como siempre, madrugándole a los temas de la educación y el mundo laboral. Profesor Miguel, ¿qué precisiones hace la FECODE en torno al regreso gradual progresivo y seguro que impulsan los ministros y altas personalidades del gobierno nacional y distrital? Bueno, señor Iván Tres Duque, los ministros de Hacienda, de Salud y Educación, la perversa campaña publicitaria de Isabel Segovia y de algunos mandatarios seccionales, al igual que en los dos anteriores picos del contagio, insisten en retornar ahora a clases presenciales sin salvaguardar la vida y la salud. Hablan de una normalidad que no existe en la realidad, hacen caso omiso de los criterios establecidos por la comunidad científica y del ritmo del contagio para que no se les descuadre el discurso. Las cifras y los hechos son claros, con medidas similares a las tomadas para evitar el segundo pico, las cuales obviamente fracasaron. Se pretende atajar la tercera ola de contagio. Toques de queda y cuarentenas sin apoyo a las pequeñas y medianas empresas y sin renta básica para la población desempleada y los trabajadores informales, pues no tienen el efecto requerido en la mitigación del contagio, mientras que los bancos siguen apropiándose de los enormes recursos recolectados por el régimen a través de la emergencia sanitaria. Por eso es una infamia insistir que el retorno a clases presenciales va a resolver y tiene que resolver el empleo de las madres de familia. Gobierno y acólitos, estos acólitos liderados por Isabel Segovia, tampoco dicen ni mu sobre que Duque invertirá 300.000 millones de pesos anuales en su nuevo noticiero del régimen y anuncia compra de 24 aviones de combate por 14 billones de pesos con B larga, mientras que 400.000 millones de pesos para el año 2020 y del 2021 nada que terminan de llegar a los colegios, es decir, tan solo 5 millones de pesos por sede escolar y año en promedio. También guardan silencio sobre la negativa de la bancada uribista en el Congreso a la adición de 650.000 millones de pesos en el presupuesto general de la Nación para este año para bioseguridad en los colegios, propuesta por la bancada alternativa a iniciativa de FECODE. Debemos insistir y practicar el autocuidado, pero es inadmisible que por vía de la omisión traten de exonerar al gobierno nacional de realizar la inversión necesaria. Peor aún, callando que los recursos billonarios destinados para la población terminaron en los bancos y sin apoyar el proyecto de ley para garantizar la renta básica, el cual fue nuevamente presentado al Congreso de la República por las bancadas alternativas el pasado 16 de marzo. Y en lo que tiene que ver, profesor Miguel, con la vacunación, ¿cómo considera la FECODE que avanza este proceso en Colombia? En cuanto al proceso de vacunación, tan solo el 2.9% de la población ha sido vacunada. Un 37% de las dosis asignadas están aún sin aplicar, ahí guardadas, y Colombia se constituye en el tercer país con menor tasa de vacunación en Latinoamérica. Aumentan los muertos diarios por COVID, disminuyen las pruebas PCR diarias y así se maquillan o contaminan las cifras que indican una supuesta baja en los contagios. La meta del presidente Duque es aplicar 3 millones de vacunas contra el COVID-19 el 17 de abril, cuando se cumplen 2 meses de haber iniciado la vacunación en el país. Eso quiere decir 1,5 millones por mes, y si el objetivo es vacunar 35 millones de colombianos, a ese ritmo se necesitarían 21 meses adicionales. Es decir, estaríamos a enero del 2023 para lograr la famosa inmunidad colectiva. El gobierno nacional renuncia así disimuladamente a la meta de acabar la vacunación este año. Debe anotarse además que para terminar en enero de 2023 debe aumentarse la velocidad de la vacunación, que hoy está solo en 38.842 dosis diarias, pasarla a 50.000, incluidos sábados, domingos y festivos de este año y el próximo. Por más que miente el presidente y los ministros, especialmente el de salud, las cifras no cuadran. En cuanto a la vacunación, por parte nuestra reiteramos que debe ser universal, gratuita y oportuna para toda la población. En primer lugar, por el derecho a la vida. En segundo lugar, porque entre mayor número de personas vacunadas en la comunidad,
comunidad, llámese localidad, municipio o comuna, menor contagio en los colegios allí ubicados. Y sobre la propuesta que hemos planteado de replicar en Colombia el ejemplo de Estados Unidos, país que incluyó la vacunación de los educadores entre las prioridades, pues creemos que es posible y depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno. Pero advertimos una cosa, que la eventual vacunación de los educadores no puede exonerar al gobierno nacional de brindar la bioseguridad necesaria en los colegios, ni tampoco el gobierno puede desatender los conceptos establecidos por la comunidad científica para el retorno o no a clases presenciales. En cuanto a los ministros, los ministros, el ministro de Salud hablando de castigo a los habitantes de las entidades territoriales cuyos mandatarios están rezagados en el proceso de poner las vacunas. ¿Qué le pasa a este señor? Requiere de apoyo psicológico o psiquiátrico. Es decir, que el pueblo pague los platos rotos de la corrupción o de la ineficiencia de sus gobernantes. La ministra de Educación, a su vez, insiste en la letal alternancia educativa, es decir, en el retorno a clases presenciales sin salvaguardar la vida y la salud de los integrantes de la comunidad educativa a puertas de la tercera ola. Muy incoherentes, por no decir solapados. Se les ve ordenando toques de queda y a la vez amenazando y presionando indebidamente retorno a clases presenciales sin garantías. Eso es puro ejercicio de la necropolítica. No les interesa la vida y la salud de los integrantes de la comunidad educativa. Profesor Miguel, ¿y qué exige entonces la FECODE en torno a este regreso gradual, progresivo y seguro aquí para la capital de la República y en el país en lo que tiene que ver con la alternancia? Pero según la campaña de Isabel Segovia, las apreciaciones, los argumentos del magisterio, sustentados científica, pedagógicamente, académicamente, y las peticiones son exageradas. Pues no nos van a callar, exigimos una educación en condiciones dignas para los integrantes de la comunidad educativa, salvaguardando la vida y la salud, como también cero borbandeos a los niños y niñas y al conjunto de la población colombiana. Así de clarito, no hemos escuchado ninguna declaración de Isabel Segovia que tanto ahora dice le preocupan la niñez en el país. El debate no es entre quienes quieran retornar o no a clases presenciales, es si se regresa o no con garantías. Y tenemos que reiterar, por lo menos yo lo voy a hacer, lo que decía mi abuelo y mi madre con sabiduría campesina: pendejo al que cree otro pendejo. La oscura propaganda del régimen no nos doblegará ni nos callará. Y aquí en la capital de la República, y en lo que tiene que ver con la alcaldesa mayor de la ciudad, Claudia López, y con la secretaria de Educación, la doctora Edna Bonilla Cebá, ¿qué precisiones hace la FECODE? Las doctoras Claudia López y Edna Bonilla les preguntamos si son conscientes de las consecuencias de la tensión creciente en los colegios creadas por ustedes al intentar imponer retorno presencial, despreciando criterios científicos, los requerimientos de bioseguridad de la UNICEF, presionando a los colegios, amenazando y fraccionando a la comunidad educativa, desconociendo a los gobiernos escolares e incluso presionando a los educadores que por razones médicas no deben retornar a los colegios para que lo hagan. Las pruebas PCR bajaron de 10.000 a 6.000 en Bogotá. Aún así, la positividad de las pruebas PCR aumentó en 10 localidades, con mayor énfasis en 7 de ellas entre la población de 20 y 40 años, de 20 a 40 años, que es la de mayor movilidad. Los niños, niñas y jóvenes entre 0 y 19 años que ya están contagiados suman 73.512, mientras que la unidad de cuidado intermedio pediátrico público está entre el 100 y el 88.9%. La hospitalización general pediátrica pública está en el 78.4% y la ocupación de las camas UCI se acerca aceleradamente al 70%, es decir, a la alerta naranja. A sabiendas de todo ello, del tercer pico, ¿ustedes insisten en no suspender la alternancia educativa en Bogotá? ¿Buscan acaso una victoria como la lograda por Pirro? Bueno, a todos y todas un merecido día de descanso dominical. Les habló Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE.